Hola, en este video veremos problemas que involucran planos inclinados. Para empezar, vamos a calcular la aceleración del bloque B que cae o se desliza sobre este plano inclinado, el cual tiene un ángulo de 30 grados. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque, pero antes vamos a dibujar los vectores de fuerza que actúan sobre el bloque. Entonces, empezando por el peso y la normal. Recordemos que la normal es un vector perpendicular al plano, a este plano, al plano de contacto entre el bloque y la superficie, ¿cierto? Aquí tenemos 90 grados. Para despejar un poco el dibujo, vamos a llevarnos solamente esta parte de acá que nos va a servir para ir realizando acá nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un poco más grandes estos vectores, así de esta manera, y lo vamos a hacer así. Muy bien. Ahora vamos a dibujar el sistema de referencia que vamos a utilizar en el problema. El sistema de referencia normalmente que utilizamos es este, siendo el eje horizontal el eje X y el eje vertical el eje Y. Sin embargo, como podemos ver, el movimiento del bloque sucede en dirección paralela al plano. Por tal motivo, vamos a realizar una rotación de estos ejes de esta manera. Esto con el objetivo de que la aceleración sea en ese eje X. Trasladamos, que me falta un poco, trasladamos acá este nuevo eje de coordenadas y nos queda de esa manera. Vamos ahora a, a revisar cuáles vectores coinciden con ese nuevo eje de coordenadas y cuáles no. ¿Cierto? Entonces vamos a realizar una proyección del eje vertical de esta manera y del eje horizontal así. Ahora es evidente que la normal es paralela al eje vertical, al nuevo eje vertical, pero el peso no lo es. Tenemos un peso que es perpendicular, perdón, que es diagonal a ambos ejes. Por tal motivo, debemos proyectarlo. Para proyectarlo, recordemos que seleccionamos un vector paralelo al eje vertical, que en este caso sería este de acá, acá, y un vector paralelo a este eje horizontal, nos quedaría así. La sumatoria de ambos vectores nos da la resultante, que es el peso. Yo sé que esto suena un poco complicado, pero más adelante se van a dar cuenta del gran beneficio de hacer esto. Entonces, tenemos que ahora dibujar este ángulo. ¿Dónde queda? Aquí en el dibujo podemos observar que sería este aquí interno. Hay dos opciones. Este de acá, el ángulo que hace contacto con el eje Y, o el ángulo entre el peso y este eje horizontal X, ¿cierto? Como podemos ver, sería este de acá, 30 grados. Entonces vamos a pintar acá 30 grados. 30 grados. Aquí quedaría los 30 grados. Ahora vamos a revisar cuál es esta fuerza, ¿cierto? Esta fuerza sería, como podemos ver, hace contacto esta fuerza y esta línea es paralela a esta otra línea de acá, y
Y fíjense que es de la misma magnitud. Entonces, analizar esta es lo mismo que analizar esta de acá. Vemos que el ángulo al tocar esa línea tenemos coseno, es un cateto opuesto, mg coseno de teta, o coseno de 30, mg coseno de 30, y acá tenemos, fíjense que el ángulo no toca este cateto, el seno no se toca, entonces quedaría mg seno de 30 grados, mg seno de 30 grados, ¿cierto? De tal manera que ahora tenemos nuestro, eh, nuestras ecuaciones dinámicas. Entonces nos quedaría sumatoria de fuerzas en el nuevo x es igual, veamos cuáles fuerzas quedaron en x. Como podemos ver, solo nos queda esta de acá. Voy a pintarla acá, vamos a reteñir un poco. Esta que tenemos acá fue la única fuerza que nos quedó en x, ¿cierto? mg seno de 30 grados. Y eso es igual a masa por la aceleración en x. Del mismo modo, tenemos sumatoria de fuerzas en y, ¿cierto? En y tenemos la normal siendo positiva porque va en la misma dirección de y. Entonces tenemos normal menos, y este otro vector que tenemos acá, vamos a reteñirlo acá, mg coseno de 30 grados, menos mg coseno de 30 grados. Y eso es igual a 0, puesto que el bloque ni sube ni baja. Tampoco ni sube ni baja. Entonces la aceleración en esa nueva dirección y es 0, ¿cierto? Entonces, como nos piden la aceleración, podemos encontrarla a partir de la ecuación 1 que tenemos acá. Despejamos, entonces despejamos la aceleración AX de 1 y obtenemos que AX es igual a mg seno de 30 grados sobre m. Pasamos a dividir la m que estaba multiplicando a la aceleración sobre m. Se cancelan las masas y nos queda g seno de 30. Recordemos que seno de 30 es 0.5. Entonces nos quedaría 0.5 g. Es decir, la aceleración se reduce a la mitad. ¿Recuerdan ese experimento de los planos inclinados de Galileo? Él aseguraba que la aceleración cambiaba cuando estaba en un plano inclinado. Entonces, aquí podemos ver que eso es así. Si el objeto cayera en caída libre hacia abajo, la aceleración sería g, la gravedad. Ahora que está sobre un plano inclinado, la aceleración es la mitad de la gravedad. Para el caso de 30 grados, para otro ángulo, simplemente basta con reemplazar acá el ángulo. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos dos masas. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada masa. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para M1 y aquí vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre para M2. Para M1 tenemos una tensión en este sentido, ¿cierto? La cuerda evita que el bloque caiga hacia abajo de manera rápida. Entonces tenemos una tensión. También tenemos un peso mg, mg, mg. Tenemos una normal que va en esta dirección, así, una normal n, y no tenemos ninguna otra fuerza. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Vamos a trasladarlo. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1.
El diagrama de cuerpo libre para la masa 2 es el siguiente. Entonces tenemos un peso que va hacia allá y una tensión en esta dirección, ¿cierto? Recordemos que ambas tensiones deben ser las mismas, puesto que se trata de la misma cuerda y la masa se supone que la masa de la cuerda se supone muy pequeña. Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Acá nos falta aclarar que esta es la masa 1, que es la manera de distinguir ambas masas. M1G. Listo. Recordemos que nosotros habíamos hecho en el caso anterior una descomposición de mg, la vamos a hacer aquí también. Entonces nos quedaría acá, nos quedaría m1. En esta dirección, recordemos, nos queda m1 por coseno de 30. Entonces nos quedaría m1 coseno de 30 grados. 30 grados. Y en esta otra dirección, voy a llevar un poco esto para acá, para el ladito, para que no nos estorbe. Nos quedaría este vector que sería m1 seno de 30 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas, aplicando segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, en X tenemos m1 seno de 30 grados en esta dirección, menos la tensión, que es la flecha. Recordemos que X es la dirección hacia donde va la tensión, ¿sí? Entonces nos quedaría menos, bueno, es importante aclarar hacia dónde va X y Y, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que X es hacia allá, X es hacia allá y Y hacia arriba. Y hacia arriba. Entonces vamos a colocar aquí Y. Entonces, ahora sí, M1 seno de 30, fíjense que esta flecha va en esa dirección X, mientras que T va en sentido contrario. Entonces aquí sería menos T. Y eso es igual a masa de la primera cuerda M1 por su aceleración. Aceleración 1. Vamos a llevarnos un poco esto hacia la derecha para abrir campo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y para la masa 1. Entonces tenemos una normal positiva, va en dirección Y, normal, menos M1 coseno de 30 grados. Como el bloque no sube ni baja en ese plano, entonces esto nos da 0. 0. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para la segunda masa. Sumatoria de fuerzas, pues en este caso sería Y, aunque no es necesario indicarlo, suponiendo que lleva hacia arriba, ¿cierto? Entonces nos quedaría tensión positivo, va en dirección Y, que sería hacia allá, menos M2G, M2G. Y eso es igual a masa 2 por la aceleración del bloque 2, ¿cierto? Ahora vamos a analizar qué pasa con las aceleraciones. Resulta que hacia allá hemos definido X positivo, ¿cierto? Y hacia allá hemos definido el Y positivo del segundo bloque, ¿cierto? Esa fue nuestra convención de signos. Si nosotros vemos, cuando el bloque M1 se desliza hacia abajo, el bloque M2 sube, siguiendo esta ruta. Por tal motivo, no es necesario
vemos que si la aceleración del bloque 2 es positiva, la aceleración del bloque 1 también es positiva. Entonces los signos de ambas aceleraciones son iguales. Otra observación. Si el bloque M2 sube con una aceleración A, el bloque M1 también debe deslizarse con una aceleración A. Entonces no es necesario distinguir las aceleraciones, las podemos borrar. De esta manera, ahora tenemos este par de ecuaciones, 1, 2 y 3, ¿cierto? De las cuales vamos a hacer uso de la ecuación 1 y 2 para despejar la aceleración. Entonces, de aquí podemos, de la ecuación 3, podemos despejar t. Entonces despejamos t de esta ecuación 3 de 3 y reemplazamos en la ecuación 1, ¿cierto? Al hacer eso tenemos el siguiente resultado. Entonces tenemos que t es igual a m2 a más m2g. Reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces quedaría t es igual a m2g, ¿cierto? Más m2a. Y esto lo reemplazamos a su vez, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1 para obtener finalmente el resultado. Entonces quedaría, reemplazamos en 1 y nos quedaría lo siguiente. Entonces nos quedaría m1 seno de 30 menos t, ¿cierto? Menos t, que es todo esto, entonces menos t, o sea, esto es esto de acá, entonces simplemente colocarle negativa a estos dos valores, entonces quedaría menos m2g menos, ¿cierto? Menos m2a es igual a m1a. Pasamos este al otro lado a sumar y tenemos finalmente el resultado. Entonces nos quedaría, pasamos este a sumar, factor común a, y llegamos al siguiente resultado. Entonces quedaría m1 seno de 30 menos m2g sobre m1 más m2, ¿cierto? Al despejar tenemos que m1 es 10 kilogramos, seno de 30 es 0.5, entonces esto nos va a dar 5. 5 nos daría un valor de 5, ¿cierto? Veo que aquí hay algo que no me cuadra, aquí m2g. Sí, acá falta una g, aquí queda m1g. M1g se nos había olvidado. Es que aquí no se nos había olvidado también. Aquí nos faltaba la G. Nos faltaba la G, muy bien. Acá también nos falta la G. Vamos aquí a ponerla, M1G. No me cuadran las unidades. Fíjense que es muy importante estar pendiente de este tipo de situaciones, que no se nos vayan a olvidar las unidades. Yo decía, aquí es M2G y aquí como no va a estar la G, ¿cierto? M1G. Entonces, entonces nos quedaría lo siguiente, G es 10, entonces 10 por 10, 100 por 0.5, acá, nos daría 50 newton, menos 5 por 10, 50, ¿cierto? Entonces nos quedaría 50 newtons menos 50 newtons daría 0 arriba, sin importar lo que hay abajo, quedaría 0. Entonces tenemos un sistema en total equilibrio, 0 metros sobre segundo cuadrado. No nos esperamos este resultado. Con esto finalizamos este video. Quedó un poco largo, pero muy sustancioso. Muchísimas gracias por su atención.